viendo? Sí, doctor, sí. Muy bien. El día de hoy vamos a empezar la clase. Vamos a hablar sobre patología vascular neuroquirúrgica. El día jueves de la semana pasada hablamos sobre la hipertensión endocraniana y sus componentes, ¿no? El resultado de la acción dinámica, sinérgica, algebraica, qué sé yo, entre el componente del líquido cerebrovascular, componente vascular, arterias y venas, y componente tisular, parénquima cerebral. Ya el viernes se habló en la siguiente clase sobre el componente de la hidrocefalia, o sea, el líquido cerebrovascular, su patología de la hidrocefalia. Ahora vamos a ver el segundo componente, que es el componente vascular de arterias y venas. Sobre esto trata la clase de hoy día. Y el componente vascular tiene un capítulo muy importante que deben siempre recordar, lo que es la hemorragia cerebral mediada, producto obviamente de la ruptura de un aneurisma cerebral. Bien, la cirugía vascular cerebral, desde el punto de vista de historia entre nosotros, empezó en el Hospital Rebagliati en los años 60, con el doctor Morotti, que lo ven ustedes acá, con una criatura, sus brazos, el doctor Morotti. Lo acompañaron el doctor Log, el doctor Salazar, el doctor Sánchez y otros más que han fallecido en el camino. Ya todos están fallecidos. Ellos empezaron en el año 58 a hacer cirugía cerebral. Ese momento el doctor Morotti, que era el abanderado de nuestro maestro, nuestro jefe, nuestro mentor. Y bien, él preparó a la gente. Desde el año 62 ya se hacía cirugía vascular. El doctor Morotti nos dejó ese legado de la cirugía vascular, digamos, la gran cantidad de aneurismas que operaba. Y para nosotros, él falleció en el año 94. Fue muy terrible el shock que provocó. Tuvimos que reponernos desde el año 99 hasta la fecha hasta el 2012 trabajamos como unidad vascular cerebral. O sea, solamente hacíamos cerebro vascular, o sea, aneurisma, malformaciones, hacemos cavernosos y más patología vascular. Desde allí hasta el año 2008 hemos trabajado como tal, y desde 2008 a la fecha ya somos servicio de cirugía cerebral, donde hacemos cirugía tumoral y cirugía de aneurismas. Toda la cirugía cerebral en general, ¿no? También hidrocefálico, cirugía cerebral. Bueno, trabajamos pues con intensivistas, llamados neurointensivistas ahora, enfermeras especializadas en cuidado intensivo. Utilizamos, todos los neurocirujanos conocemos el uso de ventiladores mecánicos, volumétricos, sensores de PIC, monitores, etc. Todo fue un cambio bien radical, porque al inicio solo usábamos ventiladores mecánicos, ventiladores BIRT, los famosos BIRT, que han caído en el desuso, pues ya no se usan. Ahora todos son ventiladores volumétricos, sensores de presión intercerebral, sensores de presión arterial, hacemos hemodinamia, hacemos todos los procedimientos que realmente así trabajamos, ¿no? Ese es el doctor Morotti, don Morotti Rebolledo, el pionero de la cirugía de los aneurismas cerebrales. Ustedes ven su tesis doctoral, muy bien, papel bulky, la hizo en el año 1974. Su tesis doctoral del Morotti en la Universidad de San Marcos fue cirugía de los aneurismas saculares y malformaciones arteriovenosas cerebrales. 100 casos, 50 de cada uno, de lo que había operado en el Hospital Rebagliati. 50 aneurismas, 50 MAVs. Con conclusiones, resultados, etcétera, de toda la cirugía pionera, ¿no? Yo tengo con mucho honor esta dedicada por el doctor hacia mi persona, y realmente nos da la pauta del trabajo de los aneurismas cerebrales.
El doctor Morote era una persona muy exigente, muy trabajador, bastante, digamos, intenso para el trabajo. Nos enseñó que los aneurismas cerebrales son una patología a la cual el neurocirujano le debe respeto y dedicación en el trabajo. Los aneurismas cerebrales pueden ser rotos y no rotos. Los aneurismas rotos son aquellos que tienen hemorragia subaracnoidea, porque el trayecto de la arteria es en el espacio subaracnoideo y en ese espacio se rompe. Obviamente también hay hemos rotos, o sea, aneurismas que están caminando por ahí pero no se han roto. Y eso se diagnostica en este momento mucho mejor que antes, se diagnostican con angioresonancia o con angiotomografía. Los aneurismas como causantes de una hemorragia subaracnoidea más o menos son entre un 80 y 90% causa. Están localizados en diferentes puntos del árbol vascular cerebral. El árbol vascular cerebral básicamente es el polímero de Willis y sus ramas. Willis lo describió en el año 1720, bastante antes, ¿no? Y lo fundamental es que entiendan que se forman en determinados puntos donde las arterias se bifurcan, donde hay Y, o sea, donde hay bifurcaciones. Por ejemplo, ven ustedes acá, las vertebrales se juntan en ese punto de unión de Y, hay aneurismas. La arteria basilar termina en un punto donde se hay dos Y cerebrales posteriores, en el ápice, ahí se bifurca, en ese punto ahí debería y hay aneurisma. En la comunicante posterior hay aneurisma. En la cerebral, en la arteria coroidea hay aneurisma. En la cerebral media, en la comunicante anterior, punto de bifurcación, hay aneurisma. O sea, en esos puntos es altamente frecuente la presencia. Pero ven ustedes los lugares, ¿no? Si los juntamos, los más frecuentes son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 lugares de aneurismas, de localización de aneurismas. De ellos los más frecuentes son en 7. En 7, digamos, ya tenemos quizás un 85%. Tanto así, hay un colega neurocirujano, el doctor Michael Lawton, ha hecho un libro que se llama 7 Aneurysms. Ya lo vamos a dar más rato. Ese libro está basado en su experiencia en este momento en cerca de 5.500 aneurismas operados y con esa frecuencia en esos lugares, los 7, por eso se llama 7 aneurismas. Los aneurismas pueden ser por la forma saculares, con un cuello, un saco, puede ser el tipo de ampolla o bleb, ¿no? Parte sacular, ampollas, pueden ser fusiformes, como este de acá, por ejemplo, es un fusiforme ancho. Puede ser un aneurisma disecante, como este de acá. Puede ser ectásicos, micóticos. Micótico se llama así no porque sea de hongo, sino porque es una infección. Ese nombre que ha quedado, micótico. Aneurisma micótico. Puede ser traumático. Existen aneurismas traumáticos. Puede ser gigantes también. Desde el punto de vista etiológico, los aneurismas pueden ser congénitos, adquiridos, etcétera, ¿no? Es necesario que entiendan y sepan que en este momento se considera a la enfermedad neurismática una enfermedad adquirida, no es congénita, es adquirida. En el curso de la vida, la enfermedad neurismática se forma. La enfermedad aneurismática se forma. ¿Cómo se forma? Por el estrés hemodinámico debilita las paredes y sale un globito y es el aneurisma en la arteria. Un globito que se forma ahí. Por el tamaño puede ser micro, pequeño, mediano, grande, gigante, supergigante, etc., ¿no? Se mide en milímetros siempre. Puede ser fusiforme en forma de huso o sacular en forma de una perita.
con cuellito. Y por su estado, como les vuelvo a indicar, puede ser roto y no roto. Existe una relación que se ha ido estableciendo en los últimos años sobre el tamaño del aneurisma y su frecuencia de ruptura. Hasta hace unos 10 años, 8 años, se consideraba que el tamaño era 7 milímetros. En este momento se considera que son 5 milímetros. Después de los estudios que se han hecho a doble ciego, bastante minuciosos, se ha considerado que el tamaño para una alta predicción de ruptura en un aneurisma intracraneal pequeño es de 5 milímetros. Menos de 5 no se rompe, más de 5 sí. ¿Ya? Entonces, siempre hay una razón entre el aneurisma y el vaso, no el tamaño absoluto. Esa razón es de 3-1. Hay que mantenerla, estudiarla y evaluarla. Y también siempre en cuenta. Obviamente que los aneurismas van creciendo, tienen una tasa de crecimiento anual. Esta tasa de crecimiento hace que haya una tasa de ruptura y un riesgo, ¿no? Entonces el riesgo va aumentando a medida que van aumentando los años y obviamente el tamaño. ¿Ya? Hay bastantes trabajos sobre el riesgo de ruptura. En general se acepta que a mayor tamaño, mayor riesgo de ruptura. ¿Ya? A mayor edad, mayor riesgo de ruptura. Ahora, ¿cómo es que crece ese aneurisma? Es que hay factores genéticos, factores del tamaño, la velocidad de crecimiento, dónde está localizado, qué forma tiene, cómo es el flujo, si es un flujo estresante, o sea, bastante alto, obviamente se abre más rápido. Si son múltiples, si hay antecedentes en la familia o en la persona de rupturas, si hay compresión, o sea, si afecta un nervio, el nervio bajo, que es el tercer nervio craneal, generalmente lo comprime y le da, el paciente presenta ptosis papillar mesocorio. Le da, ya les decía, mayor edad, mayor problema, ¿no? Y comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, hipertensión, diabetes, tabaquismo, uso de café, licor, todo está comprometido. Usted saca una forma neurismática. Esto se encuentra en la angiotomografía, en reconstrucciones de angioresonancia, donde se ven pues detalladamente los vasos, cómo nosotros podemos verlos para operarlos, ¿no? Delicadamente cómo se va distorsionando la imagen, cómo se va esclareciendo la imagen para poder ver y enfrentarlo en la sala de operaciones. Una buena cantidad de estos estudios se hacen con angiotomografía, como ustedes acá. Entonces una angiotomografía y encuentran una gigante con todos sus vasos, ¿no? Entonces, ahí viene una cosa. A medida que se va perfeccionando el uso del tomógrafo, como el tomógrafo, por ejemplo, que tenemos actualmente, tomógrafo de 256, es un tomógrafo de alta resolución, pues buenas. Ya se hace prácticamente, con el estudio que se hace, ya no se necesita la panarteriografía. Pero a pesar de eso, la panarteriografía cerebral en nuestro medio, en nuestra realidad, continúa siendo el gold estándar, o sea, digamos, el nivel de oro, el gold estándar, para poder hacer el manejo adecuado de los aneurismas cerebrales. No se olviden de eso. La arteriografía, obviamente, es el estudio de elección, es el gold estándar, para ver tamaño, morfología, o sea, la forma, la localización, el cuello, el tipo de cuello, si es 1, si es 2, si es 4, si es múltiple, para ver toda la circulación, para planificar la cirugía, o para ver la posibilidad de hacer un abordaje endovascular o quirúrgico. ¿Por qué? Porque a la aneurisma cerebral se le ofrecen las dos posibilidades, por terapia endovascular o por cirugía. Por terapia endovascular o por cirugía. En nuestro medio, en nuestra realidad,
en el Perú, en Lima en este momento, el Hospital Revalliati es pionero en tratamiento quirúrgico, fundamentalmente. El Hospital Almenara se ha hecho, digamos, pionero en el manejo de terapia endovascular. O sea, eso depende de cada jefatura diagnóstica que pueda darle mayor o menor énfasis a un tipo de terapia. Nosotros le hemos dado mucho espacio a la microcirugía cerebral. También hacemos terapia endovascular, pero no hay muchos terapistas, tenemos 2 o 3 por ahí, no más, no hay. De acuerdo al tipo de arteria comprometida en el aneurisma cerebral, tenemos arterias de la comunicante anterior, que es muy frecuente, un 30% de casos, arterias de la comunicante posterior, 30% de casos, de la cerebral media otro 30%, entre los tres ya suman un 90%, una buena cantidad. Es lo que tenemos en nuestra realidad, lo que tenemos en nuestros pacientes. Acá tienen ustedes un aneurisma de la comunicante anterior, ¿no? La sangre está siempre en la cisura interhemisférica, como ven acá. Quienes ven este sangrado deben pensar bien en la comunicante anterior. Clásico, bastante clásico. Aneurisma de la carótida interna, la comunicante posterior, como ustedes acá. Esa es la zona. Una masa bien redondeada. O en la cerebral media, en el trayecto de la silviana, la cerebral media. Aquí les ofrecemos, quiero que entiendan bien, que el aneurisma de la comunicante anterior es el que con más frecuencia sangra hacia el ventrículo. El aneurisma cerebral media más va hacia la fosa posterior, con bastante frecuencia. No es lo único que hay, pero sí. Aquí tienen ustedes de Lawton, que se llama Consejos y técnicas para el clipaje de 7 aneurismas. Son los que han encontrado de frecuencia, ¿no? En esta época, cuando publicó, yo tenía 4.700, ahora está por 5.500 más o menos. Cerebral media, comunicante anterior, comunicante posterior, más frecuente. Vacilar, oftálmica, pica, o sea, cerebral posterior de la fosa posterior. Vacilar de fosa posterior y pericardiosa, más o menos 73% de casos. Y lo más frecuente. Cada vez Lawton con sus equipos operando, todo un maestro, un extraordinario tipo. Si se rompe el aneurisma, ¿qué provoca? Vamos a hablar de las generalidades de los aneurismas. Ahora vamos a ver ¿qué pasa si se rompe? Se hace un aneurisma roto. Al romperse provoca una hemorragia en el espacio subaracnoideo. ¿Qué es el espacio por donde camina el vaso? Miren ustedes. Por el espacio subaracnoideo transcurre el camino del vaso. ¿No? Y ahí está el aneurisma y ¡pum! Se rompe. Entonces llena de sangre el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo se pinta en la tomografía, en toda su forma. Lleno de sangre. Espacio subaracnoideo. El valle silviano, espacio subaracnoideo. La cisura interhemisférica, sangre. El valle silviano es sangre. Entonces, en la tomografía, la hemorragia subaracnoidea nos va a dar una imagen hiperdensa con una densidad de aproximadamente 40 a 50 unidades Hounsfield de sangre en las cisternas, de sangre en el polígono de Willis, de sangre en la cisura interhemisférica, en la cisura del valle silvio. Entonces, acá tenemos un concepto vital que tienen que recordarlo siempre, que la hemorragia subaracnoidea es sangre en el espacio subaracnoideo, sin trauma, sin relación con trauma craneoencefálico. Porque otro es la hemorragia subaracnoidea traumática, por accidente, por traumatismo craneoencefálico. Es otra entidad. Este es sin trauma, es espontáneo. Por eso se llama hemorragia subaracnoidea espontánea. Como ven ustedes, tiene una incidencia aproximadamente 16 por 100.000, 16 por 100.000 habitantes, Lima.
en nuestro medio, en América del Sur, llámase tratado 16%, constituye más o menos 5% de todos los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Miren ustedes la importancia. Generalmente pasa en menores de 55 años, o sea, gente joven que está en la etapa productiva de su vida, todavía está produciendo. Y obviamente ahí viene la importancia social del caso, porque a veces el papá, que es el sostén de la familia, le da su hemorragia y queda con secuelas, sin para la olla. Entonces trae problemas sociales, tremendamente. Ahora, hay algunas cosas que no hay que olvidarlas nunca. Por ejemplo, que la mitad muere apenas pasa la hemorragia. No, la mitad se muere. Era frecuente ver eso. Antiguamente decíamos, le ha dado derrame. Fulano le da un derrame. Sea la palabra clásica. Le da un derrame cerebral. Está con derrame. El derrame es la hemorragia solenoidea. Lamentablemente pues no conocemos mucho de medicina, ¿no? Entonces vemos que hay una pérdida de años de vida, productividad por hemorragia solenoidea, y es bastante dolorosa, ¿no? Bueno, ustedes acá, algo que debemos recordar siempre, que se han hecho estudios en bastantes lugares del mundo y se ha visto que estas hemorragias son muy frecuentes en Japón, muy frecuentes en Finlandia. Y uno dice, ¿por qué en esos lugares? Bastante llamativo. Entonces se han hecho estudios epidemiológicos, fue tratando de encontrar qué pasa ahí. ¿Por qué es que ahí hay factores de riesgo claves? Por ejemplo, en Finlandia se le aduce al consumo de alcohol, se le sospecha por el fumar cigarrillo. En Japón por la alimentación con sal, la hipertensión. Entonces son factores, pero en esos lugares. Y por la teoría, ya se ha detectado, hay una relación de la hemorragia y el cambio de estación. Entonces, a fines de junio, primeros de julio, alta incidencia de hemorragia. ¿Por qué? Porque se cambia el invierno. En septiembre, a fines de septiembre, otro pico de hemorragia por el cambio de estación. En diciembre, otro pico de hemorragia. Y así. Entonces, cuando hay cambio de estación, aumentan la frecuencia de hemorragia. Eso es lo que se ha visto estadísticamente. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidarlo nunca, que hay bastantes etiologías de hemorragia solenoidea. Lo que a nosotros nos interesa es los aneurismas cerebrales. 80%. 80%. Y también ven ustedes acá que las malformaciones arteriovenosas no dan hemorragia solenoidea. Las vasculares espinales sí, las telangiectasias, a veces los carcinomas, pero las malformaciones se me más dan hematoma, no dan hemorragia solenoidea. También dan las neoplasias malignas, por ejemplo, los gliomas dan hemorragia, las metástasis. Entonces dan problemas. Más de lo mismo con relación a la edad, al sexo, que encontramos más frecuente en mujeres. En cuanto a la genética, familiares, en la etnia, en la raza negra, la causa exacta pues no se conoce, ¿no? Se abusa el cigarrillo, la hipertensión, el uso de alcohol. En estos momentos se estudia más el estrés hemodinámico, o sea, la fuerza de trabajo del estrés hemodinámico. La aracnoides que ven ustedes acá, y que acá se ve en esta forma representada, ¿sí? Está llena de sangre, llena de coágulo, ¿no? Llena de sangre, una hemorragia solenoidea. Se va formando, acá por ejemplo ven ustedes el tronco axilar, golpea en esta zona de la Y, golpea, entonces se empieza a tener por estrés hemodinámico y potenciado por el cigarrillo, lípidos, hipertensión, infección, trauma, factores genéticos. Esto se va debilitando. Entonces al debilitarse por la acción
de muchos factores inflamatorios locales, ¿no? Se han identificado pues bastantes. Al final se llega a un remodelado disfuncional de la pared del vaso. Y un momento donde ya no hay soporte, ya se dilacera todo y empieza a crecer. Esa, la formación del aneurisma se dilata, ¿no? Entonces, cuando la túnica media desaparece y es parece una telita, cualquier aumento de presión, ¡pum!, se rompe. Se pierde la pared y se rompe. Como ustedes acá, se ha roto. Este aneurisma no se olvida nunca, tiene como alto índice en este momento el estrés hemodinámico. Se lo he puesto acá. Estrés hemodinámico. El golpeo frecuente debilita la pared y sale el aneurisma. Y el impulso de esa pared debilitada la rompe y ¡pum!, sale la sangre. Entonces vemos acá que la hemorragia cerebral es una plaga, es un problema, ¿ya? Y ocurren eventos iniciales. ¿Cuáles son? La liberación de sangre y su acumulación en el espacio granulado, provocando pues una hiperemia aguda reactiva y isquemia transitoria global. Eso ocasiona el daño inicial. A las 72 horas iniciales hay un daño brutal, ¿no? Y unido a eso, después de las 72 horas hay las complicaciones tardías. Hay entonces complicaciones iniciales y complicaciones tardías. Las complicaciones iniciales básicamente es por el hematoma, la destrucción del tejido, el efecto de masa, si hay coágulo, ¿no? Todos ellos se traducen en cambios en la microcirculación y vasoconstricción. Cambios en la microcirculación y básicamente el problema más importante que es el aumento del tono simpático a una activación brutal, ¿no?, que incluso en algunos pacientes provoca disfunción cardíaca, provoca edema pulmonar. Eso ya lo vamos a ver, se conoce como el síndrome de Kazuko, japonés que descubre eso. Entonces, la hemorragia cerebral aguda provoca, pues, por este estado de hiperactividad simpática, edema pulmonar neurogénico, estanis miocárdico, está tontado, se llama Takotsubo, se llama así, cardiomopatía de Takotsubo, hay hiponatremia. Entonces hay problemas. Ese es el cuadro agudo. Al avanzar existen zonas de microtrombosis, se activan las plaquetas y hay vasoconstricciones localizadas, como es esto. Entonces eso empieza cada una. Otra. Esos puntos de espasmo o vasoespasmo geográfico son secundarios pues a microtrombosis y microcirculación, trastornos severos que al final provocan isquemia y complicaciones tardías. Entonces eso es el vasoespasmo, la complicación tardía del hemorragia. Entonces vemos que la hemorragia subaracnoidea puede provocar injuria cerebral por muchos mecanismos. En un primer momento es tal el impacto que provoca disminución global. Es como si le apagaran la luz al paciente. No hay perfusión cerebral, se cae, tiene conocimiento, convulsiona. Entonces viene el episodio de la hemorragia cerebral aguda. Esta constricción microvascular aguda por aumento del tono vasoconstrictor es secundario pues a la liberación de catecolaminas, radicales libres, eicosanoides, angiotensina, el PUFA que se llama el ácido poliinsaturado, endotelina, los depresivos. Aumenta. Y el cuadro clínico obviamente está en relación con esto. Va a tener una hemorragia. Pérdida brusca de conocimiento, se cae, convulsiona.
A veces hay aviso, un dolor de cabeza sentinela, una semana o semanas antes. La sangre inflama, irrita toda la zona de la hemorragia de la base del cráneo y provoca signos de bruxitis y signos meningios, o sea, rigidez de nuca, en términos de físico positivo. Realmente la forma más común de presentación de la hemorragia subungueal es cefalea brusca de inicio, puede tener un esfuerzo, vómitos, náuseas, hipertensión intracraniana, fotofobia, coma a veces. El paciente siente que le han apagado la luz, un dolor de cabeza brutal y se apagó. Después recupera poco. A veces hay convulsiones incluso. Si hacemos un resumen, vemos que hay alteración de la conciencia, vómito, náusea, hipertensión, fiebre, convulsiones, rigidez de nuca. Hemorragia suya, la mayoría se ve, el oftalmólogo lo encuentra, ¿no? Entonces, tenemos que recordar siempre este cuadro, para no atribuirlo pues al estrés, a los problemas, a la depresión, a la angustia. Por favor, no. Hemos tenido muchos casos diagnosticados como angustia, depresión, trastorno de pareja, soledad y demás cosas que no vienen al caso y que lo que era hemorragia cerebral, cefalea intensa, brusca, caída, convulsiones. Eso tienen que diagnosticar. El paciente presenta el dolor de cabeza más desgraciado de su vida, más intenso de su vida. No se compara a ninguno. Este se desploma. Hace meningismo. Referido después dolor de espalda, disfasia, hemiplegia, vómito, náusea, rigidez de nuca, dolor retroorbitario, convulsiones. O puede ser el síncope, ¿no? Alteraciones mentales, cambios en la conciencia. Cosas que tendrás en cuenta. También se escriben cambios en la visión, a veces digamos cambios en la marcha, debilidad. En Estados Unidos tiene mucho la costumbre de ayudarse de diagnósticos, acrónimos para hacer diagnósticos. Acá ven ustedes una escala de predicción clínica. ¿Qué significa eso? ¿Cómo, desde el punto de vista visual y estadística de los pacientes, se llega a la conclusión, por ejemplo, acá en Ottawa, indicios de alto riesgo de hemorragia cerebral para no equivocarse? ¿Qué variables incluyen? Mayor de 40 años, que tiene dolor en la nuca, rigidez de nuca, dolor intenso en el cuello, pérdida de conciencia, alteraciones en el estado de suelo, por ejemplo, ¿no? Que empezó con el ejercicio. Esas son variables que se incluyen como que no que se encadenan, hay que sospechar ahí. Ya en ambulancia, rigidez de nuca, hipertensión, alteración del estado de conciencia. Bueno, esto se reduce la necesidad de pedir inmediatamente una tomografía, inmediatamente, para poder clasificar de acuerdo al estado clínico de qué se trata. Para eso usamos con mucha frecuencia el Hanniges, la condición de Hanniges, que tiene 3 partes, ¿no? Tiene Hanniges 1, 2, 3, que también se llaman de bajo grado, y los 4 y 5 son de alto grado. De tal forma como llega el paciente. Yo les hago un favor, cuando ustedes tienen emergencia, no se les ocurra pues decir a la familia, el paciente tiene un HCA. Eso no sabe qué es HCA. Nosotros podemos saber que es una hemorragia cerebral, pero el paciente no tiene por qué saberlo. Y hay colegas que dicen, tiene un HCA. No saben qué es. La otra ha venido con una hemorragia. No son conscientes de decirle a la familia cómo está, llegó en coma, llegó convulsionando,
¿En qué estado clínico llegó? Porque la familia después entró caminando. Negligencia médica, negligencia. ¿Cómo me lo entregan? Llegó así, no mejorar. De un grado 4 o 5 de Hanniges, después está con costura de celebración, está confuso. No llegó en grado 1, 2, 3. Entonces, ¿de qué hablamos? Entonces, mucho cuidado en hacer eso. Extremado cuidado, por favor. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de la hemorragia no espontánea? Ahí viene lo que tienen que hacer. Inmediatamente tomografía. Se amerita resonancia. Angiotomografía cerebral. Angiotem. Angioresonancia. Si el paciente viene de un lugar lejano y ya ha demorado en llegar más de 10 días, con seguridad va a estar negativo. Entonces tiene que ser punción lumbar para hacer el diagnóstico. Va a hacerle Doppler para ver si no va a ser SPA. Entonces la tomografía se permite elección, nos dan diagnóstico en las primeras 72 horas, pero conforme pasa el tiempo va bajando. La tomografía indica por la forma del sangrado el lugar de la ruptura, si hay hematoma o no, hay hidrocefalia, por la cantidad de sangre que hay en las cisternas nos predice si ese paciente va a hacer vasoespasmo. Está pendiente de vasoespasmo. ¿Se dan cuenta? Por el contrario, acá tenemos las imágenes de tomografía con angiotomografía. Y hemos visto cuando hemos hecho el diagnóstico de las arterias, reconstrucciones de angiotomografía. La tomografía también nos permite hacer el Fischer. El Fischer es la predicción del vasoespasmo. El Fischer, como escala Tarsinger, pues se inventó en el año 82, y se encontró que a mayor sangre en las cisternas, más alta la posibilidad de hacer vasoespasmo. Más alta. ¿Ya? Entonces es importante tener eso en cuenta. Ven ustedes acá que el grado 3 de Fischer tiene 37% de posibilidades de vasoespasmo. Peor aún, la escala modificada. Si hay sangre en el ventrículo, mayor razón en la modificada. A ustedes lo más importante que aprendan es que a mayor sangre, mayor riesgo de vasoespasmo. Es lo más importante. ¿Ah? Con relación a la resonancia, es muy difícil hacerlo en etapa aguda. Es bien difícil. Realmente no hay turno. El paciente está agitado y la resonancia dura media hora, entonces está limitado. Si el paciente es claustrofóbico, peor todavía. Y una parte importante es que los ventiladores no son, digamos, no ferromagnéticos, o sea que no tienen la dificultad de traernos asociadamente a esto, digamos, problemas por el metal. No tenemos monitor no ferromagnético. O sea, muchas veces en las salas que tenemos habitualmente no entra el balón porque el imán que es tan fuerte no jala. Puede haber problemas, ¿no? La resonancia es muy útil en casos en que ha pasado y el diagnóstico en tiempo. Mire, es sensible prácticamente a la hiperintensidad hasta los 39 días. O sea, alguien ha tenido un mes de hemorragia, se le detecta todavía. Y la sensibilidad del flare hasta el 45%. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, ustedes han escuchado de punción lumbar. Hay casos en que demora pues en llegar. No hay cómo hacer resonancia. Entonces, el diagnóstico se hace con la punción lumbar. ¿Qué buscamos en la punción lumbar?
el líquido santocrómico. Si el líquido está cristalino, se pide santocromía y sale positivo. Entonces, haya tenido. Pero la punción hay que hacerla con mucho cuidado. No hacerla así nomás la loca. Hay que tener en cuenta que se puede complicar con una ruptura neumática de nuevo. Una herniación, porque a veces hay una masa, por eso hay que estar bien atento, tiene que haber tomografía para que no haya problemas. Lo que buscamos es la espectrofotometría para buscar los pigmentos de bilirrubina. Bien, estamos hablando ya de tomografía y resonancia y vemos que hay errores frecuentes. Pues, los errores son no sospechar la hemorragia, no tener conocimiento inadecuado, no evaluar al paciente bien, no examinarlo, no preguntar sobre la cefalea, ¿no? O pensar que es una virosis, es un virus, ¿no? Entonces esas cosas hacen que uno tenga fallas para el diagnóstico. El cuerpo de hemorragia cerebral y el manejo por la casa. En cambio, cuando es importante tomografía, a medida que pasa el tiempo es menos sensible, sabemos eso, ¿no? Va a haber un falso negativo, va a haber errores técnicos también. Realmente hay que estar atentos cuando es negativo y hay cuadro clínico. El que manda es el cuadro clínico. El cuadro clínico es bien marcado si hay toda la clínica de hidrocefalia. Pues hay que pensar que es, de hemorragia cerebral, hay que pensar que es. No está en el mérito de la hemorragia cerebral y estudiarla a fondo. Recurrir a la resonancia o a la punción lumbar para el diagnóstico final. Una vez hecho la sospecha, ya tenemos que hacer la arteriografía, que se llama arterio cerebral o el cateterismo de la arteria femoral. Es el doble estándar, método de oro, para llegar al diagnóstico de los vasitos. Ya tienen ustedes los vasos, la bifurcación, lo que conocemos detenidamente para planificar la cirugía. Acá una denuncia media, grande, hematoma, se va a hacer la arteriografía por sustracción digital de cerebro. Es bueno recordar siempre que el tumor de hipófisis muchas veces su diagnóstico simula que dentro hay un aneurisma, que ya no es un tumor de hipófisis, sino un aneurisma que ocupa toda la silla turca. Pero este es este caso, ocupa toda la silla turca, se le hace y aparece acá los vasos, y este es un aneurisma. Exactamente engaña. Hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces tenemos tomografía, sangrado, sospecha aneurismática y las imágenes, ¿no? Acá tienen ustedes una guía diagnóstica para el manejo, lo van a revisar con calma. Básicamente eso es lo que estaba hablando. ¿Verdad? Lo que estaba hablando. Van a operar. ¿Cuál es el tiempo óptimo para el tratamiento? Para entrar a operar. Se ha calculado, hemos vivido 2 etapas. Antes de los 80s, quizás 90s, la idea era esperar un poco, no atormentar, esperar. Con los rigores, con los riesgos. ¿Qué riesgo puede haber? Esperamos, se rompe, vuelve a sangrar y se muere. Entonces aumentamos la morbilidad, aumentamos la mortalidad, en la espera de arreglarse. Entonces optamos por la cirugía precoz, ultra rápida, lo más rápido posible. Pues hemos estado trabajando con bastante éxito, resolviendo casos. Entonces, el tratamiento precoz se hace con terapia molecular o con cirugía como ustedes acá.
con terapia, con cirugía concreta. La cirugía precoz antes de la sepultura es lo más ideal. ¿Qué factores hay a favor y qué factores hay en contra? A favor es que el paciente pues, tiene su oportunidad precoz. Se le puede hacer un tratamiento para evitar el vasoespasmo, lavar toda la sangre que tiene ahí. Generalmente pacientes mayores de 80 años hay que hacer la cosa con calma, pero muchos tienen resangrado y aumenta la mortalidad, como les dije, ¿no? O a veces colocar el aneurisma el clip es difícil, por el tamaño, etcétera, etcétera. Entonces son cirugías más complejas, ¿no? Es el manejo inicial. El objetivo es clásico, evitar el vasoespasmo, el resangrado. Estabilizar al paciente y evitar las complicaciones. Entonces, el paciente de estos casos debe ser manejado en la UCI, no hay que tener actividad física, tener reposo, ayunar, usar antieméticos y laxantes para evitar vómito, náusea, evitar la cefalea con antálgicos, analgesia, mantener una glicemia adecuada. Son razones generales, ¿no? De nutrición, de enfermería, de presión sanguínea, de fluidos y electrolitos, del dolor que también se presenta. El manejo inicial, pues hay que hacer rescate, ¿no? Desintubarlo. Hay que prevenir el sangrado. El objetivo es prevenir el sangrado, a la vez que mantener una adecuada perfusión cerebral. ¿Ya? Para medidas generales de soporte para convulsiones, para hiponatremia, etc. ¿Hay complicaciones médicas? Sí. Respiratorias, ustedes, neumonía, telectasia, edema pulmonar, endocrinológicas también hay, secreción inadecuada. Generalmente los anelos de comunicante anterior tienen bastante relación con problemas endocrinológicos, no se lo olviden. Es por la localización. El de comunicante anterior está justo detrás del quiasma y detrás de la hipófisis. Entonces, tiene asociación, es frecuente. También hay trastornos gastrointestinales, hematológicos, renales. Trastornos cardíacos. Hemos hablado de esta etiología que muchas veces se nos escapa, nos pasa por la nariz. Y es secundaria la descarga de gatoglobulinas. O sea, hay un estaño miocárdico. Hay bloqueo AB. Parece que es un infarto miocardio. Pero las enzimas son normales. Entonces eso ya nos aleja. Enzimas normales, se normaliza todo. Se hace alteración, los gases normales. Entonces, pero existe esa cardiomiopatía por el estado hipersimpático agudo. ¿De acuerdo? Dentro de organizando las complicaciones de la hemorragia cerebral, la más grave, la más importante, de inicio es el resangrado. Se presenta los primeros 3 días. Es mayor las primeras 24 horas. Hay riesgo de muerte y lesión. Entonces el resangrado es grave. Gran parte de nuestro objetivo es evitar el resangrado. Evitar que se vuelva a romper. Con la cirugía rápida. Con el manejo. Evitar que se rompa otra vez. O sea, evitar el resangrado. Que aumenta la mortalidad inicial. Si inicialmente se murió en 60 o 50, con el resangrado se le mueren 30 más. Entonces aumenta. Aumenta. Entonces recomendamos una buena presión de perfusión y operarlo cuanto antes. La otra complicación es la isquemia cerebral tardía y el vasoespasmo. Ya hemos visto el resangrado. Ahora viene el vasoespasmo. El vasoespasmo se presenta a partir del 4.º día, tercer y 4.º día. Los primeros 3 días son resangrados, 4.º día para adelante. Hasta el 10.º, otros hasta el 21 se resuelve totalmente.
El vasoespasmo también se llama déficit neurológico. Claro. Muchas veces el enfermo llegó, se le hizo una diatoma en la madrugada, se operó, estamos en el tercer día, estamos al cuarto día, pues estaba muy bien, de repente se disfasia, apraxia, himanopsia, hacemos el procedimiento y está con vasoespasmo. En esos casos tenemos que entrar a trabajar. Nosotros estamos utilizando el verapamil con mucho éxito, verapamil, para que abra la arteria. El verapamil entonces es útil en estos casos en que hay bastante índice de muerte por el uso de solamente la gente anti. Entonces, ¿cómo podemos predecir el vasoespasmo? Tanto que sea predecir, tenemos que ver qué indicios hay de que ese paciente va a hacer vasoespasmo. El más principal de todos es el Fisher. ¿Por qué el Fisher? Hablamos de que la escala de Fisher detectaba la cantidad de sangre y que el Fisher 3 y 4 llegan hasta un 40% de vasoespasmo. O sea, es a mayor Fisher, más posibilidad de vasoespasmo. En pocas palabras, más posibilidad. ¿Ya? ¿Quién lo predispone el vasoespasmo al enfermo que tenía hemorragia subaracnoidea? Cuando hay un gran llenado de las cisternas, a los días donde está, si hay hiponatremia, hay agentes antifibrinolíticos, hipertensión, etc. Son factores que aumentan la posibilidad de vasoespasmo. Nosotros hacemos Doppler. El Doppler ayuda a detectar si el paciente está en inicio de vasoespasmo. Aumenta la frecuencia, la velocidad de flujo, y ni modo, el paciente está haciendo vasoespasmo. Todos inmediatamente. ¿Con qué? Con verapamil. Hacemos esta terapia hipodinámica endovascular con verapamil endovenoso. Lo más usado a nosotros. Otra complicación, aparte del desangrado vasoespasmo, es la hidrocefalia, que puede ser aguda o crónica. Aguda si es que hay sangre en los ventrículos, básicamente. Hacer un sensor de PIC o hacer un drenaje. Y crónica se presenta más o menos a partir del segundo mes, el tercer mes, el paciente viene con hidrocefalia. No es el primer caso. ¿Ya? Ahora, también existen anomalías como hiponatremia, síndrome piramidal, son por lesiones en el hipotálamo. ¿Qué aneurisma está complicado en este tipo de complicaciones? No se olviden nunca, acá está aneurisma de comunicante anterior. Aneurisma de comunicante anterior. ¿De acuerdo? En cuanto a convulsiones, las convulsiones ocurren más o menos en un 12 a 13% de pacientes. ¿Ya? Es más común en jóvenes y en aneurisma cerebral media. ¿Por qué? Porque la ruptura de cerebral media provoca en muchos casos contusión hemorrágica, hematoma, coágulo parenquimal, entonces llama a la convulsión. ¿De acuerdo? El tratamiento de lesión ahora, pues es anticonvulsivante, tipo leve tiracetam. Cuarta vez que lo digo. Bien, acá tenemos algunos casos de resumen de lo que hacemos. Terapia de soporte, analgesia, sedación, evitar la fiebre, evitar el estreñimiento, la cabeza a 40 grados, la cabeza en la línea media, fluidos, monitor, todo el calibre que hacemos. ¿No? Entonces, ese es nuestro plan de manejo.
Aquí tienen ustedes nuestro algoritmo. Con eso operamos nosotros. Sospecha de hemorragia, tomografía, si no tiene, si tiene, seguimos avanzando. El tratamiento de hemorragia cerebral espontánea es lo de la tarde, con clipaje microquirúrgico, con terapia endovascular o observación. El enfermo no quiere operarse, con todos los riesgos que eso implica, no quiere operarse. Acá tienen ustedes que puede ser un clip, 2 clips, 5 clips, con la terapia con un stent, con coils, ¿no? O sea, la preferencia hay de acuerdo a la habilidad del cirujano y el paciente. Nosotros recomendamos, por ejemplo, mayores de 70 años, de preferencia deberían ser para terapia endovascular. Pero el enfermo no quiere. ¿Qué podemos hacer? Tener paciencia. Hay casos, por ejemplo, en que el enfermo no quiere que se le haga terapia endovascular, tiene 70, 72 años, no quiere, tiene que operar. Se opera, ¿no? Entonces, acá tiene una comparación entre la microcirugía y la terapia endovascular. Siempre hay esta discusión. El terapista defiende su tratamiento, el cirujano defiende su tratamiento. Tiene que ser más ecléctico, ¿no? Cada caso es especial. Cada caso. Generalmente la cirugía, la microcirugía, pacientes jóvenes, además de cerebral media. En cambio, para la terapia endovascular, pacientes ya de más edad, de la circulación posterior. En los demás casos dice, las soluciones están niveladas y se debe considerar la particularidad de cada paciente, tener en cuenta la opinión del paciente. Acá tienen ustedes casos de COVID, ¿no? Uno de 40 años, el otro 70 años. Entonces se va avanzando. Microcirugía versus clipping. Acá vemos una secuencia donde vemos la bifurcación. Detecta porque el coil se le cierra. Le cierra y ya. El coil, un alambre que se enrolla en los ovillos, y hace un coágulo más y cierra el saco. Entonces, la embolización llamada también endocirugía. Es por el interior del saco. Parece con guía radioscópica, un catéter. Tiene sus ventajas, pues, ¿no? De acuerdo a la arquitectura del vaso, se plantea el tratamiento. La técnica habitual, ven ustedes acá, se colocan espirales, coils también llamados así, de platino, que obturan la luz. Hay muchas formas, han ido evolucionando. En este momento el que se está usando más es el diversor de flujo, que es este. Y ese que está, digamos, más avanzando más, y que tiene menos complicaciones también. Con el diversor de flujo, ven ustedes acá, se ha cerrado este merisma, está cerrado. Con stents también se coloca este pipeline, el diversor de flujo. Se hace bastante, he visto casos extraordinarios con diversor de flujo. Las ventajas tiene, pues, que se opera a pacientes gravísimos, de edad, mayores de edad, ¿no? Se pueden tratar múltiples aneurismas, ¿no? Puede ser paliativa. Realmente está desarrollándose bastante. El problema es que la duración de manejo es poco. Puede haber alta recurrencia y trillar de tratamiento. Entonces, vemos que la curva del aprendizaje del terapista es bastante alta. Se necesita experiencia y entrenamiento. Acá les traigo un resumen de lo que hemos operado desde el año 18. Ustedes,
Nuestras cirugías son altas. Tipo de aneurisma, comunicante posterior, comunicante anterior, la media. Esa es nuestra casuística. Nunca se olviden que al enfermo que tiene hemorragia seborreica se le debe ofrecer un servicio de alta experiencia en el manejo de aneurisma, sea por cirugía abierta o microcirugía o por terapia endovascular. Se ha convenido en calificar así a un centro que opera más de 35 al año. 35 microcirugías. Si tiene menos, no califica. Ni lo origen al enfermo. Nosotros operamos más o menos 180 al año. En los mejores años. 180 casos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Buenas, ¿se escuchan? Hola. Sí, doctor, todo quedó claro. Dice que no había nadie. ¿A cuánto llegamos? Bien, vamos a hablar sobre la segunda clase. La segunda parte de la clase. Bien, avanzamos. ¿Qué otra alteración vascular hay que sangra? Hemos visto el aneurisma vascular, el aneurisma arterial, ¿no? El aneurisma cerebral. Ahora vamos a ver la malformación arteriovenosa. La malformación arteriovenosa es un magma, un ovillo vascular formado por arterias que en forma directa pasan a la vena sin lecho capilar. Recuerden ese detalle, sin lecho capilar. Directamente. Pasan directamente. Este tipo de colecciones o de hallazgos de vasos de este tipo, donde no hay lecho capilar, se localizan intraventricular. Dime, Nixon, ¿cómo está? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Dime. Sí. Sí. El sábado en la mañana. Sí. Yo voy a buscarme el sábado temprano, 8 de la mañana, antes de las 8. Sí, le vas una notita para ayudarme, para referirla rápido. ¿Ya? A ver, al toque. Listo, chao. La localización puede ser intraventricular, intracerebral, cortical, subcortical, profunda, dural o mixta. Acá tienen ustedes un ovillo vascular, normalmente hay lecho capilar, pero acá no, directamente es un magma. No hay lecho capilar, ¿no? Entonces hay vasos que son de llegada a la malformación y de pasada. Vas así. Es frecuente encontrar esto y es considerada congénita, a diferencia de los aneurismas que son adquiridos. Lo reitero, los aneurismas son adquiridos, las malformaciones no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? El riesgo anual de sangrado es del 2 al 4%. Son lesiones congénitas generadas por alteraciones en el proceso de modelación. Esto generalmente se hace en el embrión a los 24 días, más o menos 25 días, cuando se desarrolla el sistema vascular. Ahí quedan esos pequeños puntitos. ¿Verdad? Tienen cerebro amniótico, hay calcificaciones y sangrados activos, incluso hay robo. Pero ven ustedes cómo están, son magmas. No hay lecho capilar y hay un flujo directo.
Pero ojo, hay arterias que pasan y hay arterias de llegada. Entonces, eso hay que tener en cuenta en la operación. Para lesionar solamente cerrar las arterias de llegada, no las de flujo, las de paso. Bien. Entonces, repetimos lo mismo. Arterias aferentes de tránsito, de paso y terminales. Hay un nido y un conglomerado. Y el drenaje venoso puede ser superficial a una vena dural cortical o profundo al cuerpo, o sea, al centro del cerebro. Y eso hace la complejidad de la malformación. Inicialmente trabajamos con esta clasificación clásica, ¿no? De malformaciones, angiomas venosos, telangiectasias, malformaciones durales, fístulas, malformaciones de la vena de Galeno, etc. Entonces trabajo clásicamente hace muchos años. Después vino una clasificación donde se hablaba de un shunt arteriovenoso y sin shunt arteriovenoso. Entonces, tenemos pues que las MAB que estamos tratando ahora tienen shunt arteriovenoso. ¿Qué significa un shunt? O sea, una conexión pues directa, una derivación. Entra al nido. En cambio, los cavernomas no tienen shunt. ¿Se dan cuenta? Un cavernoma, que es este, marrón cavernosa, que vamos a ver después, no tiene shunt. ¿De acuerdo? Eso es importante que recuerden. Las localizaciones de las MB pueden ser frontales, temporales básicamente. Son lo más frecuentes, frontales y temporales. Y tienen una forma piramidal, en forma de un cono de lado. La punta mira hacia el centro, hacia el ventrículo. La punta de velocidad. Y hay otro grupo que son profundas. Son más bravos, más difíciles, ¿no? En muchos casos hay aneurismas. Estos aneurismas acompañan a la malformación, o sea, están dentro de la malformación, son llamados también intranidales, o sea, dentro del nido, o pueden ser en el mismo lado arterial o en el lado opuesto, en el otro lado, en la otra arteria. Todas las variantes tenemos. El cuadro clínico de la malformación básicamente es cefalea, náusea, hemorragia, sangra, las convulsiones. El sangrado puede ser cortical, subcortical, intraventricular, profundo, subdural. Ya tenemos, o sea, una hemorragia subaracnoidea nada más. O sea, toda esa variedad tenemos esa riqueza. En cuanto a la hemorragia, da síndrome convulsivo porque inflama, irrita y pum, convulsiona al paciente. Hay casos en que solamente convulsionan, no sangran, pero por la convulsión se le detecta. Tiene efecto compresivo si es un hematoma y a veces acuerdos demenciales. El diagnóstico está en función pues, de las neuroimágenes que nos proporcionen la tomografía, la angiotomografía, la angioresonancia y la arteriografía. El de elección, el vital, es arteriografía. Pero hay que ser todos para la junta médica. Todos, el estudio de elección. Acá tienen distintas formas de malformación arteriovenosa, de fosa posterior, supratentoriales. La imagen, miren ustedes, en panal de abeja, una resonancia, una característica, ¿no? Igual, malformaciones más grandes. Bien, todo esto iba caminando, así operábamos, y nos metíamos a todo. Había días en que teníamos que esperar 8 de la mañana y salimos al día siguiente 10 de la mañana. Porque no medíamos o no veíamos una forma adecuada hasta que llegó el doctor Spessler en el año 86. Ahí puso orden. Robert Spessler hizo la guía de MAB con 3 formas: por el tamaño, la elocuencia y el traje venoso. Por el tamaño le ponía puntaje. Si era mayor de 6, 3 puntos. Si era entre 3 y 6, 2 puntos. Y si era menor de 3, 1 punto.
Entonces nosotros ponemos a recordar las que operábamos en esos tiempos. Eran mayores de 6. Ahí tenían 3 puntos ya. 3 puntos. En área elocuente a veces no. 1 punto más. Y usábamos todos los recursos hospitalarios habidos y por haber. Y no nos iba bien. A veces quedaban secuelas. Entonces, a partir después de que se divide y se considera área elocuente a qué, al tálamo, a la corteza visual, la corteza motora, el área del lenguaje, el hipotálamo, el cerebelo. Entonces, si uno toca eso, me refiero a que hay con secuela. Y de lo que se trata es eso. De nada sirve operar a un paciente que entra con grado 15 y sale secuelado. De nada sirve. Entonces, gracias a la clasificación de Speller, nosotros operamos pacientes grados 1 y 2 en estas condiciones. Área superficial, áreas no elocuentes, y tamaño, ¿no? Grados 1 y 2. Grados 3 no se operó. Los grados 3 tienen 3 puntos. Van a terapia endovascular. Grado 3. Los grados 4 y 5 no se tocan. Acá tienen ustedes los esquemas. Grado 1, grado 2. Grado 1 también llamado clase A de Ponce. Clase A. Clase B de Ponce tiene el grado 3. Todos los grados 3 son clase B de Ponce. Y los grados 4 y 5, o clase C de Ponce, no se operan. Salvo que sangre. No se operan. Entonces, hay cirujanos que han hecho mea culpa. Han dicho, bueno, si yo hubiera conocido esto, no hubiera operado ninguno de esos. Porque eso manchan la casuística. No puede entrar un paciente caminando y salir hemipléjico al laboratorio. Entonces el tratamiento en este tipo de malformaciones es eliminarla, disminuir la mortalidad y bueno, operarla con la mayor tranquilidad del mundo. Nosotros ofrecemos en los grados 1 y 2 tratamiento microneuroquirúrgico, o sea, microcirugía, una disección bien delicada y la cirugía, bueno, coagulación, hasta que salga todo. En el grado 3, terapia endovascular. Ya hemos visto cómo se hace. A través de la terapia endovascular se va sellando la malformación. En los grados 4, las grado 4 y 5, las grado 3, tienen la opción de hacer terapia endovascular y hacer radiocirugía. La radiocirugía, no la radioterapia convencional, sino la radiocirugía, tiene ventajas. Prácticamente esclerosa la malformación, la cierra, hay un 80% de éxitos, provoca trombosis, engrosa y se hace. En el grado 3 se hace terapia endovascular y lo que queda se le da radiocirugía. Y queda todo bien. Entonces al enfermo te da la oportunidad, pues. Por eso esa es una junta médica para tipificación exacta. Es decir, esto es así. Grado 1 y 2, microcirugía. Grado 3, terapia endovascular más radiocirugía. Y grado 4 y 5 no se opera. Entonces el tratamiento es así. Bien claro. 1 o 2 cirugía. Bien. El tratamiento, bueno,
toda craneotomía se busca la zona, y existe un libro sobre eso, y el doctor Spezler también. El doctor Spezler, ya le dije, en la presentación de aneurisma nos puso 7 aneurismas, 7 aneurismas. Ahora nos ofrece su librito que se llama CMAB, 7 malformaciones. Interesantísimo, forma parte de nuestra formación como neurocirujanos, tenerlos y estudiarlos de memoria cada rato. Aparte ustedes la localización, cómo se coloca el paciente, sugerencias para hacer la cirugía, que tiene un caso, por ejemplo. Vemos acá la zona de la MAB, se corta la aracnoide, se encuentra la zona de la MAB, se retira la malformación, hace hemostasia, hace control de dónde está. Y ven ustedes ahí cómo queda esa zona. Entonces el tratamiento puede ser con terapia endovascular, se emplea sinofilato, polivinil mandélico. En fin, la idea es cerrar los vasos en microcirugía. El tratamiento es coagular y extirpar la malformación. Aquí hay un resultado de terapia muy bueno, otro muy bueno. Y la radiocirugía, para algunos malformaciones de grado 3, es con radiación gamma. Se dan cuenta, es diferente. Son para lesiones tipo 3. Bien, vamos a hacer unas palabras sobre el cavernoma para terminar la clase. Nos quedan unos minutos, son las 1:30. O sea, 15 minutos. Los cavernomas son aquellos que no tienen chante. No tienen chante arteriología. Si te hacen una arteriografía, es muda, la zona no tiene. No hay contacto con el árbol vascular. No tiene chante. Este tipo de malformación siempre ha habido. Lo que pasa es que no se diagnosticaban porque no se tenía resonancia. Ahora con la venida de la resonancia se diagnostica en gran cantidad. Bastante diagnóstico del cavernoma. Nosotros encontramos lesiones así de este tipo, POCOR, acá ven ustedes una zona sospechosa en tomografía, ¿no? Y en la resonancia se ve así, como un POCOR, ¿no? Ustedes ahí, un flor, pero con un POCOR. Entonces se diagnostica al toque. El cavernoma. Está localizado a múltiples niveles. Como ustedes acá hay cavernomas temporales, frontales. Son malformaciones de bajo flujo. No tienen contacto con los vasos. Son ocultas. Uno hace arteriografía, no sale. Son, digamos, capilares dilatados, cavernas, ensangrados antiguos, cambosados. Como ustedes parecen mora, lo que es acá parece una mora, por eso se llama cavernoma. La frecuencia es baja de 0.3-0.4%, pero si sangra, la posibilidad de que sangre aumenta, se duplica o se triplica. ¿No? Están localizadas a nivel supratentorial, frontal, temporal, también en la fosa posterior. Las clínicas que dan es convulsiones y hemorragia. A veces crece. Entonces hemos visto un caso que creció y se fue hasta el tálamo, grande, parecía un huevo de gallina, grandazo. Y empezó con un huevito codorniz chiquito. Las manifestaciones son hemorragia, convulsiones. Un hallazgoma, pero no sabe qué tiene hasta que se me encuentra en la tomografía, la resonancia, pero la imagen es esta típica. Típica de imagen. Entonces, un poco, ¿ya? Palomita de maíz, ¿no?
Entonces, hay que ver si es sintomático o asintomático, si es profundo, superficial, si ha sangrado, ¿no? Tratamiento, cuando convulsiona mucho y está en la mano, hay que extirparlo, sacarlo. O terapia médica con anticonvulsivantes. Cuando ya no tolera cirugía. Pero ojo, el uso de la radiocirugía que estoy poniendo acá está cuestionado. O sea, ni sí ni no. Ni sí ni no. Está cuestionado. ¿Ya? Si tiene convulsiones, dale anticonvulsivantes, ¿no? Con toda confianza. El tronco encefálico también es asiento de malformaciones tipo cavernoma. Son de alta morbilidad. Nosotros hemos operado unos 10 cavernomas de tronco. Más. Hay que tener mucha paciencia en encontrarlos y sacarlos, ¿no? Muchas. En los cavernomas de tronco tenemos que tener mucha precisión. Las veces que hemos entrado, lo hemos entrado con estereotaxia para ubicarnos exactamente en el que tenemos que sacar para llegar a esta zona. Tengo pequeño aquí sacar eso. Y nada más eso, sin lesionar. O acá. A veces son múltiples. El sano y el tronco. Entonces son anomalías vasculares poco diagnosticadas que han aumentado su diagnóstico con la resonancia bastante, ¿no? Ahora hay técnicas interpelatorias pues con microcirugía, con estereotaxia para hacer el menor daño posible. Sobre la radiocirugía en el angioma cavernoso hay que hacer más estudios. A manera de anécdota, antes de terminar les contaré que nosotros juntamos casos de cavernomas entre el 97 y el 2010, 10 cavernomas de tronco encefálico que fueron a Estados Unidos a hacerse Gamma Knife. Entre ellos habían 2 o 3 hijos de médicos, ¿no? Preocupados por la COVID. Cada uno les costó $30,000 cada sesión. 10 pacientes, $300,000. Pasan 2 años y viene un gringo acá y con toda la boca dice: no funciona en el cavernoma el Gamma Knife. El gasto que ustedes han hecho de $300,000 hay que sustentarlo. Uy, Dios mío. Gran preocupación. Estamos acusados de haber malgastado $300,000. Bueno, haciendo los estudios encontramos un trabajo en la China. 320 cavernomas de tronco encefálico. Los chinos son como 3 millones, pero nosotros somos 2.000 millones, pero somos. Y nosotros solo somos con las justas 40 millones, 30 millones. No damos más. Y teníamos 10 casitos. Ellos tenían 320 casos solamente de tronco encefálico. Imagínense ustedes esa guerrita. Le dieron Gamma Knife. Conclusión, ni sí ni no. Ni es bueno ni no es bueno. En algunos casos mejor, en otros casos no. Más estudios. Eso nos salvó de pagar ese deuda. Ya, para ver ustedes cómo es la medicina. Ese más estudios todavía respecto a la historia natural de la angioma cavernosa. Nos falta conocer más detalles. Ya está nuestro jefe. Y les digo lo mismo a ustedes. Trabajen fuerte para ser buenos médicos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Alguna pregunta, por favor? Entiendo que no hay ninguna. Entonces terminamos la reunión. Yo le envío el PowerPoint a Renzo para que lo comparta.